¿Por qué Ibrahim Traoré exige a la Unión Africana que investigue a William Ruto por la protesta en Kenia? ¿Qué tan lejos ha llegado William Ruto en la represión de las voces que protestan? ¿Y por qué Ibrahim Traoré se levanta hoy como la voz de millones silenciados? En un discurso ardiente, lleno de coraje y verdad, Traoré pone contra las cuerdas al poder establecido y exige que la Unión Africana actúe. Si crees en la justicia, debes ver este discurso hasta el final. Hermanos africanos, estimados líderes y ciudadanos de nuestro gran continente, nos reunimos hoy en un momento de profunda reflexión, unidos por una visión común de justicia, responsabilidad y el progreso de nuestros pueblos. Los recientes acontecimientos en Kenia, una nación que durante mucho tiempo ha sido considerada un ejemplo de estabilidad y avance en África Oriental, han conmovido la conciencia colectiva de nuestro continente. Estas circunstancias nos obligan a abordar un asunto de gran preocupación, uno que trasciende las fronteras nacionales y toca el núcleo de nuestros valores compartidos como africanos. Hoy, me presento ante ustedes para hacer un llamado urgente a la Unión Africana. Solicito el inicio inmediato de una investigación exhaustiva sobre las acciones del presidente William Ruto y su administración, en respuesta a las protestas que han sacudido a la nación keniana. Estas manifestaciones no son incidentes aislados. Son el reflejo legítimo de un pueblo que clama por justicia, por oportunidades y por dignidad. Comienzo reconociendo la valentía y la determinación del pueblo keniano. Durante décadas, Kenia ha sido un símbolo de aspiración democrática, un país que ha sabido navegar entre la complejidad de su diversidad étnica y ha emergido como un polo económico y cultural. Pero hoy, vemos un país envuelto en una grave crisis interna. Las calles están llenas de voces jóvenes, marginadas y decepcionadas, exigiendo un cambio real. Antes de seguir, si crees que África merece ser escuchada con su propia voz, suscríbete y no te pierdas lo que los medios no cuentan. Estas protestas, que comenzaron en junio de 2024 como reacción a propuestas de aumentos tributarios, han evolucionado en un movimiento más amplio contra problemas sistémicos, la corrupción, el estancamiento económico y la brutalidad policial. El grito de Ruto debe irse resuena no solo en Nairobi, sino también en los corazones de quienes creen en una África justa y digna. La magnitud de estas protestas no tiene precedentes. En el último año, más de 100 personas han perdido la vida, decenas han resultado heridas y cientos han sido detenidas de manera arbitraria. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia ha documentado estos hechos, señalando que solo el 7 de julio de 2025 se registraron 31 muertes en un día de manifestaciones. Entre las víctimas se encuentra una niña de 12 años, alcanzada por una bala perdida mientras se encontraba en su hogar en Kiambu. También fue asesinado Boniface Karayuki, un joven de 22 años que vendía mascarillas y fue ejecutado a quemarropa en una protesta contra la violencia policial. La muerte del bloguero Albero Juan, ocurrida bajo custodia policial el mes pasado, encendió aún más la indignación pública. La autopsia reveló golpes en la cabeza y hematomas, lo que contradice la versión oficial de suicidio. Estos no son simples números. Son vidas truncadas, familias destruidas y una nación cuya confianza ha sido traicionada. Frente a este panorama, como líder comprometido con los principios del panafricanismo y el empoderamiento de nuestros pueblos, exijo a la Unión Africana que actúe. La UA, como garante de los valores democráticos y de los derechos humanos en África, tiene la obligación moral e institucional de investigar los actos cometidos por el gobierno de Ruto. Las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas no pueden quedar impunes. La instrucción directa del presidente Ruto, ordenando a las fuerzas policiales disparar a las piernas de los manifestantes y romper sus extremidades para proteger la propiedad, representa una violación clara a los derechos humanos. Esta conducta supone un riesgo alarmante para el tejido democrático de Kenia y sienta un precedente peligroso para todo el continente africano. Debemos dejar algo en claro: el derecho a protestar está consagrado en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. El artículo 11 garantiza la libertad de reunión, mientras que el artículo 4 protege el derecho a la vida. Cuando un gobierno responde con municiones reales, gases lacrimógenos y cañones de agua a manifestaciones pacíficas, está violando estos principios fundamentales. Cuando un presidente instruye públicamente a sus fuerzas de seguridad a mutilar a ciudadanos, en lugar de entablar un diálogo, no se trata de liderazgo. Se trata de represión. Estas acciones no pueden ser minimizadas como asuntos internos. Son una afrenta a la conciencia africana y un desafío directo a los valores que juramos defender. La Unión Africana debe ampliar su mirada más allá del uso de la fuerza. También debe analizar el contexto estructural que origina estas manifestaciones. El pueblo keniano no protesta por gusto, lo hace por una frustración profundamente arraigada. Los problemas económicos, la falta de empleo para los jóvenes, el aumento del costo de vida y la percepción de un gobierno que no escucha, han alimentado una indignación generalizada. El presidente Ruto llegó al poder en 2022 con el lema de representar a la nación luchadora, prometiendo levantar a los más pobres y combatir la corrupción. Sin embargo, sus políticas de aumento de impuestos, endeudamiento desmedido y la tolerancia hacia la corrupción han defraudado a la ciudadanía. La polémica ley fiscal de 2024, ya retirada, proponía gravar productos básicos como el pan y las transferencias de dinero por celular.
fue percibida como una traición directa a las promesas de campaña. Además, la cancelación del contrato de $2.000 millones con el grupo Adani para administrar el principal aeropuerto de Kenia, solo ocurrió tras una fuerte presión pública, dejando al descubierto las prioridades del gobierno hacia intereses de élite por encima del bienestar general. Las denuncias de violencia patrocinada por el Estado no pueden ser ignoradas. Líderes de oposición, incluido el exvicepresidente Rigathi Gachagua, han acusado al gobierno de utilizar vehículos sin placas y escuadrones armados en zonas opositoras, tácticas propias de regímenes autoritarios. Grupos de la sociedad civil han documentado secuestros de activistas, profesionales de la salud e influenciadores, algunos de ellos sometidos a tortura e interrogatorios intensos. Estos actos no reflejan la seguridad de un gobierno en su legitimidad. Reflejan el temor de perder el control. Por ello, insto a la Unión Africana a crear una misión conjunta con expertos independientes de distintas regiones del continente para llevar a cabo una investigación transparente y profunda que abarque el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad kenianas, las circunstancias detrás de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, la respuesta del gobierno ante demandas legítimas de la población. Esta misión debe actuar de manera inmediata, imparcial y con la garantía de que sus hallazgos sean de conocimiento público, para que se garantice la rendición de cuentas. Sé que algunos argumentarán que esta investigación equivale a una injerencia en los asuntos internos de Kenia. A ellos les respondo, la soberanía no puede ser un escudo para la impunidad. La Unión Africana fue fundada sobre la base de la responsabilidad compartida. Cuando las acciones de un gobierno amenazan con desestabilizar a una nación y sofocar las aspiraciones democráticas de su juventud, la UA no solo tiene el derecho, sino el deber de intervenir. La contundente intervención de Ibrahim Traoré no solo sacudió los cimientos diplomáticos del continente, sino que también colocó bajo una lupa internacional el accionar del presidente keniano William Ruto. La exigencia del líder burkinés a la Unión Africana marcó un antes y un después en la forma en que los asuntos internos son abordados desde una perspectiva panafricanista. Pero lo que parecía solo un pronunciamiento moral se ha convertido en un grito articulado de advertencia. África está siendo testigo de una ola de descontento juvenil que, si no se canaliza adecuadamente, podría desatar una crisis de gobernabilidad de dimensiones continentales. El enfoque de Traoré no se limitó únicamente a una denuncia. Fue más allá, al señalar con precisión quirúrgica los patrones que se repiten en varias naciones africanas, gobiernos que llegaron al poder prometiendo inclusión y reformas, pero que, una vez en el cargo, adoptaron medidas fiscalmente agresivas, mostraron complacencia ante la corrupción, e hicieron uso de la fuerza para acallar la protesta social. Kenia, en esta narrativa, aparece como el caso más visible, pero no el único. En sus palabras, el presidente burkinés no solo criticó a Ruto, sino que lanzó una advertencia velada al resto de los gobiernos africanos. Lo que ocurre en Nairobi hoy, podría suceder mañana en Lagos, Abiyán, Bamako o Dakar. La juventud africana ya no responde a los mismos códigos de sumisión política del pasado. Está organizada, conectada digitalmente, consciente de sus derechos y cada vez más intolerante a los abusos del poder. Y si los gobiernos no responden a tiempo, las calles hablarán. Y cuando las calles hablan, el silencio institucional se convierte en complicidad. Desde esta óptica, la postura de Traoré trasciende el discurso y se convierte en doctrina, una doctrina de intervención ética y compromiso continental. El líder burkinés no pidió sanciones ni propuso acciones unilaterales. Propuso algo mucho más poderoso, la movilización del aparato institucional de la Unión Africana para garantizar la protección de los derechos fundamentales en cualquier rincón del continente. A su juicio, el principio de no intervención no puede ser utilizado como excusa para proteger violaciones flagrantes a los derechos humanos. Los datos respaldan el tono de alarma de Traoré. Kenia vive desde junio de 2024 una de las mayores olas de protestas en su historia reciente. Lo que inició como una manifestación contra un paquete fiscal considerado impopular, terminó por destapar una crisis política, económica y social de proporciones gigantescas. El país se encuentra atrapado entre el descontento popular y la resistencia gubernamental, con una ciudadanía cada vez más hostil hacia sus dirigentes y una administración que responde con fuerza militar en lugar de diálogo. La ya derogada Ley de Finanzas de 2024, que proponía impuestos sobre productos de primera necesidad como el pan, servicios digitales y transferencias electrónicas, fue la chispa que encendió el polvorín. La indignación pública creció a tal punto que sectores tradicionalmente apolíticos, como estudiantes, gremios de salud, trabajadores de plataformas digitales y hasta comerciantes informales, comenzaron a sumarse a las manifestaciones. Además, el uso de métodos violentos para sofocar las protestas ha sido documentado por organismos de derechos humanos y misiones diplomáticas extranjeras. Informes verificados reportan el uso de munición real contra manifestantes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la utilización de unidades paramilitares sin distintivos en barrios de oposición. La crisis escaló cuando se confirmó la existencia de una presunta instrucción directa del presidente Ruto a las fuerzas de seguridad para detener las protestas con mano dura, incluyendo una frase que se ha vuelto viral en redes sociales: disparen a las piernas si es necesario. Esa frase, según expertos en derechos humanos, podría constituir una orden extrajudicial que viola la normativa internacional y africana sobre uso de la fuerza.
Traoré también dejó claro que la UA está frente a una encrucijada. La Organización Panafricana, creada para promover la integración, la paz y el desarrollo, no puede seguir asumiendo un rol pasivo cuando se violan los derechos fundamentales de millones de africanos. El llamado no fue solamente a investigar, sino a reformar los mecanismos internos de monitoreo, intervención y mediación ante crisis sociopolíticas. En este sentido, el presidente burkinés propuso 3 pilares concretos: investigación independiente, una misión compuesta por expertos de toda África, sin vínculos políticos, con la misión de investigar el uso de fuerza letal, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y los abusos contra civiles. La transparencia del proceso y la publicación de los hallazgos son condiciones indispensables. Mediación interinstitucional, un espacio de diálogo entre el gobierno keniano, los movimientos sociales y la oposición, con el acompañamiento de la UA. Esta iniciativa busca evitar la radicalización de las partes y abrir caminos hacia reformas estructurales. Creación de un Consejo Juvenil Africano, una instancia continental permanente para canalizar las demandas y propuestas de la juventud africana. Este consejo tendría voz consultiva dentro de la UA y participaría en la formulación de políticas públicas que afecten directamente a las nuevas generaciones. Estas propuestas no son ideas abstractas. Son respuestas concretas ante una realidad que exige soluciones inmediatas. Traoré reconoce que la juventud, hoy más que nunca, es la fuerza que puede transformar a África. Pero también advierte, si no se integra esta fuerza en los procesos de gobernanza, será inevitable que surjan ciclos de protesta, represión y colapso institucional. El presidente de Burkina Faso ha apostado por un modelo distinto, uno que ha comenzado a atraer la atención de millones en todo el continente. Su administración, aunque enfrenta desafíos propios en materia de seguridad y desarrollo, ha optado por el diálogo como herramienta central para resolver conflictos sociales. En lugar de criminalizar la protesta, ha convocado a foros juveniles, ha empoderado a mujeres en zonas rurales y ha exigido transparencia en los procesos de contratación pública. Recuerda suscribirte al canal y aportar tu granito de arena a una África que quiere ser escuchada. Este contraste entre el enfoque represivo de Kenia y el modelo participativo de Burkina Faso ha generado un nuevo debate en las capitales africanas. ¿Es hora de repensar la forma de gobernar? La respuesta parece estar en la calle, donde miles de jóvenes, desde Nairobi hasta Ouagadougou, reclaman una África donde el poder no esté blindado por la violencia, sino legitimado por el consenso. En palabras de Traoré, el liderazgo no consiste en silenciar la disidencia, sino en dialogar con ella. El futuro no se construye con represión, se construye con inclusión. Estas palabras resonaron no solo en las sedes diplomáticas africanas, sino también en los corazones de millones que ven en él un liderazgo que rompe con la tradición del silencio cómplice. Y aunque las tensiones en Kenia continúan, lo cierto es que el llamado del presidente burkinés ha encendido una chispa continental que ya nadie puede ignorar. La denuncia de Ibrahim Traoré contra William Ruto no se quedó en simples palabras. El líder burkinés apuntó directamente al corazón del silencio continental, exigiendo de forma contundente que la Unión Africana UA actúe con responsabilidad y transparencia ante las acusaciones de crímenes contra la juventud keniana. La contundencia de su mensaje final dejó al continente en una especie de shock político. Otro punto clave del discurso fue la advertencia contra una posible intervención extranjera en los asuntos internos de Kenia. Según Traoré, algunas potencias occidentales estarían considerando enviar misiones de asistencia para pacificar el país, aprovechando la crisis actual. Ya conocemos ese guión. Primero causan el caos, luego se presentan como los salvadores. Pero no queremos otro Mali, otro Libia, otro Sudán. África puede resolver sus propios problemas. No necesitamos tropas extranjeras, necesitamos justicia africana. Este segmento provocó una ola de reacciones inmediatas. Algunos portavoces occidentales intentaron calmar las aguas asegurando que no existía ningún plan de intervención, pero los informes sobre movimientos diplomáticos encubiertos en Nairobi y Addis Abeba han generado sospechas. Mientras tanto, grupos de vigilancia de derechos humanos han publicado informes sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas, aumentando la presión sobre Ruto y sobre la UA para actuar cuanto antes. Casi al cierre de su intervención, Traoré propuso la convocatoria urgente de una cumbre extraordinaria de la Unión Africana, en la que se debatan 3 puntos centrales: la creación de una comisión independiente para investigar los hechos ocurridos en Kenia, el establecimiento de un mecanismo legal continental que sancione a los gobiernos que violen los derechos del pueblo, la reestructuración de la UA para que no esté sujeta a intereses financieros extranjeros. El mensaje fue claro: si la Unión Africana no actúa ahora, su legitimidad se desmoronará ante los ojos de millones de africanos. Traoré cerró con una frase poderosa que ya está siendo reproducida como consigna por movimientos juveniles en todo el continente: si la Unión Africana no es capaz de defender a los africanos, entonces los pueblos africanos la reemplazarán por algo nuevo. Porque la libertad no espera. En cuestión de horas, el discurso de Ibrahim Traoré fue traducido a más de 15 idiomas africanos y difundido ampliamente por plataformas independientes, radios comunitarias y canales en línea. Su capacidad de conectar con la indignación popular ha convertido su voz en una referencia indiscutible de la resistencia africana. En Nairobi,
Algunos líderes opositores kenianos han comenzado a citar sus palabras como guía para fortalecer las demandas del pueblo. En Burkina Faso, miles se reunieron en las calles de Ouagadougou para expresar su apoyo al presidente y exigir que la UA escuche su llamado. Por su parte, el gobierno de William Ruto aún no ha emitido una respuesta formal al discurso de Traoré, pero fuentes internas han informado que el presidente keniano estaría consultando con sus asesores diplomáticos para contrarrestar lo que ya consideran una intervención indirecta en los asuntos internos del país. Lo que queda claro es que Traoré ha cruzado una línea que muchos de sus predecesores temían tocar: desafiar abiertamente a sus colegas africanos cuando traicionan a sus pueblos. No desde una perspectiva moralista, sino desde una lógica de soberanía radical. El impacto del discurso de Ibrahim Traoré contra William Ruto ha trascendido las fronteras del conflicto puntual en Kenia. Lo que empezó como una denuncia por la represión de manifestantes, terminó convirtiéndose en un manifiesto político por la emancipación continental. Un llamado a romper con las estructuras de poder corruptas y serviles, a rechazar el silencio cómplice y a construir una nueva África, desde abajo, con los pueblos y no con las élites. En una era marcada por crisis económicas, migraciones forzadas y el colapso de la confianza en las instituciones internacionales, las palabras de Traoré resuenan como un rayo, directas, incómodas y necesarias. Ahora la pregunta no es si la UA responderá, sino cuánto tiempo más podrá ignorar la voz creciente del pueblo africano que exige dignidad, justicia y libertad. Pero ahora, queremos escucharte a ti. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Qué crees que depara el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantará leerte. Y si quieres aportar tu granito de arena para apoyar a África y al canal, suscríbete y únete a la familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, de saberlo, te arrepentirías de perdértelo.